Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su clase de Presupuesto Nacional número 2. El día de hoy veremos, continuando con la temática de ejecución presupuestaria o ejecución del presupuesto, pues es lo mismo. Hoy veremos, en lugar de la programación que vimos en el video anterior, veremos las modificaciones. Comenzamos, como siempre, citando la fuente de este contenido, que es el libro Aspectos Básicos del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas del Gobierno de la República de Guatemala. Bueno, comenzamos diciendo que una modificación es un cambio, es un cambio que obedece a una situación, ¿no? Un cambio que se da por determinada situación del contexto, por necesidad, etc. Entonces, son una parte muy importante de la ejecución de este proceso, pues no siempre el presupuesto está exento de cambios. No va a ser muy raro un presupuesto que se ejecute tal cual, sin alguna pequeña modificación por lo menos. Permite realizar ajustes a la asignación de los recursos, esto debido a distintas situaciones del contexto, que al inicio se realizó a las diferentes actividades u obras que integran cada programa del presupuesto. Ok, entonces serían modificaciones que se realizan en cuestiones de programas, de proyectos, de recursos, de asignaciones, porque no todas las veces el presupuesto va a funcionar tal cual, sin modificaciones. Ok, la modificación del presupuesto se basa en una de las principales características que debe tener un presupuesto. Y esta es la flexibilidad, podría ser pregunta de examen. La modificación puede realizarse en diferentes niveles, y eso es lo que vamos a explicar ahorita. Pero que quede claro que un presupuesto es completamente modificable por el hecho de ser flexible. Entonces, siempre van a suceder esas situaciones. Por eso está regulado y está normado acá de esta manera. Ok, los distintos niveles en los cuales vamos a ver serán estos. Entre renglones de gasto de una misma actividad. Hablamos de que la actividad, por ejemplo, es una. Dice acá, por ejemplo, en la actividad de docencia, podemos disminuir el renglón de energía eléctrica y aumentar el renglón de personal permanente. Explico esto. Vamos a decir que es un cambio, pero dentro de la misma actividad. Por ejemplo, seguimos hablando de una escuela aquí. Hay una escuela y está asignado una cantidad X para la energía eléctrica y una cantidad Y para el personal permanente, para contratar maestros. Y en este caso lo que se hace es que disminuimos lo que está asignado para energía eléctrica porque sabemos que sobra dinero y lo pasamos para el renglón de personal, de recursos humanos, para poder contratar otro maestro. O sea, solo estamos utilizando el dinero de un lado en otra cosa, pero siempre dentro de la misma actividad. Vamos con la siguiente. Entre actividades de un mismo programa. Aquí ya son distintas actividades, pero el programa es el mismo. Por ejemplo, en el programa de educación primaria, supongamos que estamos hablando de educación primaria, podemos disminuir de la actividad de supervisión, o sea, de lo asignado del dinero asignado a la supervisión, el renglón de personal permanente, e incrementar la actividad de docencia en el renglón de personal permanente. Ok, en este caso lo que pasa es, del dinero asignado para gastos del supervisor, que es una actividad, la supervisión, se saca para otra actividad, que es la docencia. Entonces transfiero dinero de lo que era para supervisión, lo paso para docencia. ¿Okay? En este caso vemos que hay un cambio en el total de las actividades, pues supervisión disminuye y docencia aumenta, aunque el renglón afectado sea el mismo. No obstante, en términos prácticos, estamos sacrificando el sueldo, como había dicho, de un supervisor y cambiándolo por el sueldo de un maestro. Aunque, como dice acá, el renglón afectado es el mismo, porque estamos hablando de la misma cosa, personal permanente, ¿no? Solo que quitamos de un lado, pasamos para el otro. Es casi igual que lo anterior, pero en una escala un poquito más grande. Ahora bien, explicamos el siguiente. Entre subprogramas de un mismo programa. Aquí ya no son actividades, sino que son subprogramas. Para el caso de programa de educación diversificada, vamos a decir, tenemos el programa de educación diversificada, que es donde las personas que están en carrera, pues vamos a decir, los maestros de esa área están incluidos en esto, que es educación diversificada. Podríamos disminuir el subprograma de formación de maestros. Hay un subprograma que se llama formación de maestros. De ese subprograma hay una actividad que se llama docencia. Entonces le vamos a disminuir a docencia. El renglón de energía eléctrica, o sea, después de docencia está el renglón de la actividad de docencia, parte el renglón de energía eléctrica. Primero tenemos
el programa, luego tenemos el subprograma, luego tenemos la actividad que es docencia, luego tenemos el renglón que es energía eléctrica. Entonces le quitamos desde acá para aumentar el subprograma de formación de peritos, la actividad de capacitación de docentes, en el renglón de alimentos para personas. Entonces es como quien dice, igualmente saco de un lado y paso para el otro, pero en este caso yo saco del dinero que tenía para energía eléctrica de un programa, de un subprograma, saco ese dinero para pasarlo a alimentos para personas, que es de otro subprograma. No tiene nada que ver. Por ejemplo, el subprograma de educación diversificada no tendría que ver, o sería separado del subprograma de formación para peritos. Pero yo saco dinero de aquí y lo paso para el otro lado. Ok, vamos ahora con las modificaciones entre distintos programas. Ok, aquí ya tenemos dos programas separados, programa 1 y programa 2. Cuando disminuimos el programa de educación primaria, digamos aquí, vamos a poner una flechita, en la actividad de docencia y el renglón de personal permanente, y aumentamos el programa de educación diversificada. Este es el de educación diversificada y yo lo aumento. Entonces, esto quiere decir que saco dinero de lo asignado para primaria, que eso se iba a utilizar en primaria para docentes, para contratar docentes, lo saco de allí, lo paso a educación diversificada, a carreras, en el subprograma de formación de secretarías, en el renglón de equipo de oficina. Esto me dice a mí que yo saqué dinero del personal de educación primaria y lo pasé al personal de diversificado para contratar una secretaria, por ejemplo. Ahora, entre fuentes de financiamiento, estas pueden ocurrir cuando por alguna razón no se va a recibir los recursos de la fuente de financiamiento. O sea, de dónde íbamos a sacar el dinero, pues no hay, con que se aprobó el presupuesto. Por ejemplo, del programa de educación primaria en la actividad de supervisión, y se tenía presupuestado financiar la compra de un vehículo, de un carro con un préstamo. Entonces teníamos nosotros pensados, bueno, le vamos a comprar un auto para el supervisor con un préstamo, pero resulta que no nos dan este préstamo. Pero debido a la importancia del vehículo, o sea, hace falta el carro para esa actividad, se decide comprarlo con los recursos provenientes de los impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo único que hago aquí es cambiar de fuente de financiamiento. Como no me dieron el préstamo, tengo que buscar dinero de otro lado para comprar el carro, porque el carro me sirve. Vamos finalizando. Entre entidades, también se le llama la transferencia interinstitucional. Esto es pasar de una entidad a otra. Por ejemplo, se disminuye un programa del Ministerio de Educación. Por ejemplo, acá dice educación primaria, en la actividad tal, en el renglón tal. Quitamos dinero de educación y lo pasamos para el Ministerio de Salud, para atender otro programa que es, por ejemplo, salud preventiva, ¿no? Entonces yo saco de educación primaria, que es del Ministerio de Educación, lo saco y lo mando a salud, que es del Ministerio de Salud, para, por ejemplo, vacunación, ¿no? Entonces es pasar de una entidad a otra, de un ministerio a otro. Ampliando el presupuesto también es otra cosa. A veces se amplía el presupuesto, hay que hacerlo más grande porque no alcanza. Para tales gastos aprobados inicialmente por el Congreso. Para el caso de ministerios y secretarías, a este tipo de modificación se le llama ampliación presupuestaria, cuando hace falta más dinero. Por ejemplo, incluir un nuevo préstamo. Un préstamo para construir un puente, un préstamo, qué sé yo, para otra cosa, aumentar el presupuesto del Ministerio de Comunicación. Entonces, como hace falta dinero, hay que hacer otro préstamo, como dijo determinado presidente, que ustedes ya sabrán quién es. Hay que hacer otro préstamo, hay que aumentar. Bueno, para finalizar, cada tipo de modificación presupuestaria de las descritas anteriormente, cualquier modificación debe ser aprobada por la instancia que indica la Ley Orgánica del Presupuesto. La Ley Orgánica indica una determinada entidad que le va a aprobar o no aprobar a usted esa modificación. Muchas gracias.